segunda presentación. Perfecto. Ya. Ahora vamos a continuar con la anatomía ecográfica del codo y vamos a ver un poquito, ya que no tenemos charla de esto, del diagnóstico diferencial de las epicondilopatías. Ya, las articulaciones del codo, hay tres articulaciones principales. La articulación cúbito-humeral, que es entre la tróclea y la cavidad sigmoidea del cúbito. La articulación radiohumeral, que es el cóndilo, que es entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio. Y por último, la articulación radiocubital proximal, que es entre la cabeza del radio. Germán, no se está Sí, viendo tu presentación. No, se ha quedado con patología de hombro y tips diagnósticos. ya, déjame devolverme. Ahí la portada la ven, ¿o no? No, se ha quedado congelado con patología del hombro. Con el hombro, ya. Vamos a cerrarla. Ahora sí estamos viendo tu presentación del codo. Perfecto. Adelante, señor. Ya, gracias. Bueno, como les comentaba recién, la articulación del codo se divide en tres articulaciones. Digamos, el codo tiene tres articulaciones. La articulación entre el cúbito y el húmero, que va a ser de la tróclea humeral con la cavidad sigmoidea del cúbito. La articulación radiohumeral, que es del cóndilo humeral con la cabeza del radio. Y la articulación radiocubital proximal, que va a ser la cabeza del radio en la escotadura radial del cúbito. Esto nos va a dar origen a algunos recesos sinoviales, que van a ser donde las distintas estructuras se van a insinuar, ya sea el receso olecraniano, en la región posterior, la fosa radial o la fosa coronoidea. Fosa radial y la coronoidea por anterior, y en la posterior la fosa olecraniana, como les comentaba. Y hay un receso anular que va a ser el que rodea al cuello del radio. Esto es importante porque son sitios donde nosotros podemos ver derrame articular, así como también podemos ver sinovitis, acumulación de cristales, etc. Los complejos ligamentosos del codo van a ser básicamente tres ligamentos principales: lateral, medial y el anular del codo. El ligamento colateral lateral se compone del ligamento colateral radial, que va desde el húmero al radio, y el ligamento anular, que va a unir el radio con el cúbito.
Básicamente, esta es la estructura que nosotros vamos a ir a ver a la ecotomografía, habitualmente. Por medial vamos a tener el ligamento colateral cubital con sus 3 bandas, que habitualmente la que más se daña y más visible es a la ecotomografía, el fascículo anterior, que corresponde a este. Este es el posterior y es el fascículo transverso. En el epicóndilo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el tendón extensor común, que lo vamos a ver por lateral. Está compuesto. ¿Por qué se habla de tendón extensor común? Porque a nivel del epicóndilo, tanto en ecografía como en resonancia, es imposible distinguir los distintos fascículos. Pero para que sepamos, está compuesto por el extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor de los dedos, extensor corto radial del carpo, extensor largo radial del carpo y el braquirradial. Y el tendón flexor común, que va a ser medial, es decir, va a ir a insertarse en la epitróclea, va a estar compuesto por el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. Nuevamente, tampoco son distinguibles los distintos fascículos a nivel de su inserción, por eso hablamos del tendón flexor común. Y en la región posterior, las estructuras que vamos a ir a ver, básicamente va a ser la inserción del músculo tríceps, así como también el canal epitrócleo o olecraniano, donde va a residir el nervio cubital. En la región anterior del codo, vamos a encontrar el tendón del bíceps, tendón distal del bíceps, insertándose en la tuberosidad radial, y muchas veces también vamos a encontrar la bursa bicipitorradial y esta estructura que es muy importante, que corresponde al nervio radial con sus 2 ramas que corresponden a los nervios interóseos anterior y posterior, con principal énfasis en el interoso posterior, el cual tiene que pasar a través de los vientres del supinador en lo que se llama la arcada de Froese, y que es lugar de atrapamiento, y que nuevamente va a ser diagnóstico diferencial de las epicondalgias. Ya, hay distintas posiciones para ver las estructuras del codo. Aquí vemos generalmente nosotros cómo lo hacemos con el paciente en codo semiflexión, enfrentado en la camilla contra el paciente a un lado y nosotros al otro lado de la camilla. Lo importante es la posición, los distintos abordajes y realizar algunas maniobras dinámicas, ya sea para ver estabilidad de los complejos ligamentarios o también para poder visualizar en algunos casos mejor la inserción la inserción distal del bíceps. Esta es una visión a nivel de la paleta humeral en eje corto, donde vamos a ver una serie de estructuras. Por lateral vamos a ver el nervio interoso posterior, el músculo supinador, el tendón del bíceps, la arteria braquial, el músculo braquial, el pronador, el nervio mediano y la tróclea. Esto es escrito por el doctor Jiménez, que yo creo que todos lo conocen. Lo escribió como la pirámide. Entonces el doctor Buffar le puso que era la pirámide de Jiménez, ya que se forma un triángulo con esta estructura. Hay que aprendérsela, digamos, como para, por lo menos las estructuras más importantes a nivel de patología del codo, que van a ser el tendón del bíceps, el nervio interoso posterior y el nervio mediano. ¿Cómo partimos nuestra exploración? Con el brazo en semiflexión, y vamos a partir ubicando el extremo del transductor a nivel del epicóndilo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el epicóndilo? Vamos a ver esta superficie de inserción, y este es el tendón extensor
el tendón extensor común. Vamos a ver acá, no sé lo que pasó acá con los diagramas, el espacio articular. Vamos a encontrar acá la cabeza del radio, y en esta zona también podemos encontrar engrosamientos sinoviales. Eso corresponde a la cabeza del radio, eso al espacio articular, y eso al húmero. En el epicóndilo, como les decía, vamos a ver la inserción, como ustedes se pueden fijar, del tendón extensor común, pero es imposible distinguir cada uno de los fascículos. Y acá tenemos la visualización del espacio articular y la posición en la cual nosotros lo estudiamos. Tendón extensor común. Y el tendón extensor común es muy importante también analizarlo en la misma posición, en eje corto, donde nos va a dar una visión de este tipo ovalada. El ligamento colateral lateral se ve en profundidad al tendón, en profundidad al tendón extensor común, perdiendo un poco la definición de este, encontramos este fascículo que corresponde al ligamento colateral radial o colateral lateral. Si nos vamos un poco más hacia adelante, como lo vamos a ver después en los talleres prácticos, vamos a ver esta estructura cuadrada que corresponde a la cabeza, a la cabeza radial, y esta estructura relativamente redonda que corresponde al cóndilo humeral. Entre medio vamos a poder ver cavidad articular, donde lo anecogénico corresponde al cartílago articular, y lo ecogénico que está acá corresponde a la sinovial articular. Muchas veces, hacia la región posterolateral, vamos a encontrar que esta sinovial protruye fuera del plano de las márgenes óseos. En esos casos nosotros hablamos de la presencia de una plica posterolateral, que también es diagnóstico diferencial de las epicondrialgias. Si nos vamos hacia la región anterior, ponemos en la mano en supinación y en un eje largo, vamos a poder observar mejor claramente la cabeza del radio, cartílago articular, sinovial articular, y nos vamos a acordar que siempre vamos a estar en esta visión de la articulación radiohumeral, ya que vamos a tener la cabeza cuadrada del radio y el cóndilo humeral redondeado. La fosa radial, vale decir donde cuando hacemos flexión va a ir a terminar la cabeza del radio, es decir, esta zona. La cabeza del radio se va a deslizar por acá y va a crear este receso sinovial que es la fosa radial, que se va a ver más o menos así. La cabeza del radio, cuadrada, como lo habíamos visto recién, el cóndilo humeral y este receso articular que se produce acá, donde nuevamente podemos ver sinovial, podemos ver cristales, podemos ver cuerpos libres, corresponde a la fosa radial. Esta estructura es sumamente importante y muchas veces ignorada en nuestros estudios habituales de codo, y que yo los invito a verlo siempre, que corresponde al nervio interoso posterior, en este caso pasando a través de la arcada de Froese. ¿Cómo se hace? En un eje corto, a nivel de la cabeza radial, ahí nosotros lo vamos a poder ver, me sale más fácil mostrárselo en los pasos prácticos. Pero es una estructura relativamente fácil de ver. También, como buena costumbre, seguir un poco el interoso anterior y seguir proximalmente hasta el radial y su emergencia desde el canal de torsión humeral. ¿Por qué? Porque muchas veces también presencia de dolor de codo se debe al atrapamiento del nervio radial a nivel de la emergencia desde el canal de torsión humeral. Ahí tenemos supinador y el radio. El tendón de la porción distal del bíceps. Muchas veces es difícil de verlo porque sigue un curso doblemente oblicuo.
Por lo tanto, hay que jugar un poco ahí con la posición del paciente y la posición del transductor. Ahora, también tiene una cierta ventaja el tendón de la porción larga del bíceps, es que es palpable. Entonces eso muchas veces nos ayuda a la orientación, pero básicamente a veces tenemos problemas para ver la inserción debido a la doble oblicuidad que tiene, nos da mucha anisotropía. Pero ahí hay algunas maniobras que también les vamos a enseñar directamente. Es el tendón de la porción larga del bíceps, perdón, el tendón del bíceps, digo, y que viene, como les decía, con una doble oblicuidad. Se ve de esa forma, con el transductor en eje largo, y ahí lo podemos ver, como se pueden percatar usted, goza de harta anisotropía, por lo tanto, muchas veces es difícil distinguir patología propiamente tal del bíceps, excepto en algunos, excepto cuando lo vemos en eje corto, o lo vemos con un poquito de rotación de la mano. Lo vemos por medial y ocupamos la arteria braquial como ventana acústica para poder ver en profundidad el tendón del bíceps. Hay que acordarse que la arteria braquial, por ende, es medial al tendón del bíceps, medial y superficial. Entonces, eso nos permite, cuando colocamos nuestro transductor lateral, medialmente, ocuparla como ventana acústica para poder ver bien la inserción. Si se fijan acá, ya no hay anisotropía como en el caso anterior. Y esta es una posición que se llama la posición de cobra, donde nosotros vamos a ir a ver la inserción del tendón del bíceps, solamente la inserción, y se ve bastante bien, se ve como un pequeño manguito rotador, como veíamos delante, siendo esta el radio, en la tuberosidad radial, y este el tendón del bíceps. Entonces podemos ver muy bien la inserción, y lo vemos de esta forma. Entonces lo interesante es que cuando hacemos que el paciente rote la mano hacia medial y lateral, el tendón se va a desplazar tal cual se desplaza el manguito rotador cuando nosotros hacemos maniobras de abducción de hombro. Después, si nos vamos en eje largo, un poco más hacia medial, vamos a llegar a lo que corresponde a la articulación cúbito-humeral, donde el cúbito va a estar representado por esta estructura ósea y la tróclea humeral por esto. Y nuevamente el espacio articular y la sinovial articular en esta zona. Es una representación más en media luna que la visión cuadrada que veíamos de la cabeza del radio. La fosa cubital, al igual que la fosa radial, corresponde donde va a terminar la apófisis coronoides cuando hacemos flexión del codo, que es esta fosa. Y acá tenemos la fosa cubital. Ahora bien, en la epitróclea lo que vamos a ver va a ser la inserción de los flexores y el pronador, donde nuevamente nos va a ser indistinguible los distintos tendones. Por lo tanto, hablamos de la inserción del tendón flexor común. Y por otro lado, si nos vamos en profundidad, vamos a encontrar esta estructura fibrilar que corresponde al ligamento colateral cubital. Es importante en pacientes traumatológicos, cuando se sospecha inestabilidad del codo, hacer pruebas de estrés en valgo o en varo para establecer la suficiencia de estos ligamentos.
Y acá nos aparece nuevamente el tendón de la porción larga del bíceps, como les decía, en eje largo y en eje corto. El abordaje posterior e interno nos va a dar la visión de varias estructuras. El tendón del tríceps, que en este caso está cortado, el músculo anconio, el nervio cubital, la bursa olecraniana y la fosa olecraniana. Es importante saber que en esta zona también existe un músculo accesorio que no siempre está presente y que corresponde al músculo anconio epitroclear, que recorre así y le hace un techo a la corredera cubital, y que en ciertos casos de hipertrofia nos puede producir un atrapamiento del nervio. El tendón del tríceps lo vamos a estudiar de esa forma, con el codo en flexión. Ya puede ser con la mano en la cadera del paciente, o si no, con la mano en rotación hacia el paciente arriba de la camilla. Y lo vamos a ver de esta forma. Es un tendón que es relativamente fácil de estudiar, pero lamentablemente no es un tendón que dé mucha patología, salvo las entesopatías cálcicas, pero en general es un tendón que se comporta bastante bien. Y la fosa olecraniana, que va a ser, como dice su nombre, donde se introduce el olecrano cuando hacemos flexión del codo. Y que quizás la fosa más grande que tenemos en el codo. En eje corto, vamos a ver esa estructura. Como les digo, es la fosa más grande que tenemos en el codo. Y el nervio cubital, que nos vamos a encontrar en la corredera epitrócleo olecraniana. Y ahí va a ir el nervio cubital. Lo vamos a examinar de la misma forma en que examinamos el tendón del tríceps, por la sencilla razón de que cuando nosotros examinamos este nervio en extensión, siempre va a estar dentro de la corredera. Sin embargo, cuando hay inestabilidad, al flexar, se luxa el nervio. Entonces, para poder acreditar que tenemos una estabilidad del nervio dentro de la corredera, hay que examinarlo en flexión. Epicóndilo medial, y pegadito al epicóndilo medial, el nervio cubital. Y como toda estructura neural, hay que describirla, ver su patrón fibrilar, ver su área, y ver que no haya nada acá ocupando el espacio que le pudiera dar conflicto, que pudiera ocasionar un conflicto de espacio. El músculo anconio epitroclear se ubica acá, cuando existe. Nervio cubital también hay que verlo en eje largo, que muchas veces nos da una visión bastante mejor de su estructura. Y acá tenemos con su patrón fibrilar, en eje largo, el nervio cubital. Y les voy a comentar un poco, aprovechando que el codo es una articulación que es relativamente fácil de analizar, de algunas cosas de patología frecuente del codo. Lo más frecuente y por lejos que nosotros vemos en el codo es la tendinopatía del extensor común. Menos frecuente, el atrapamiento del nervio interoso posterior. Menos frecuente aún, el atrapamiento del radial. La plica posterolateral, que tiene cierta frecuencia, y la entesopatía bicipital. Vamos a ver algunos exámenes. La tendinopatía del extensor común. Este es un tendón tendinósico. Está engrosado, con pérdida parcial del patrón fibrilar y hipocogénico. A veces se pueden distinguir pequeñas roturas, que es importante diagnosticarlas porque eso nos va a dar, algún índice sobre el tiempo de recuperación del paciente, o eventualmente que si tiene que ir a tratamiento con
PRP u otros. Hiperemia. Esta hiperemia hay que acordarse que los tendones no son estructuras prácticamente no vascularizadas y que estos vasos son vasos de neoformación en respuesta a los procesos inflamatorios. Es súper importante, como lo vamos a ver en los talleres prácticos, aplicar muy poca presión sobre el tendón, ya que si aplicamos presión, como muestra este caso, van a desaparecer todos los vasos. Acá está sin presión y acá está con presión. Más tendinopatía, tendón heterogéneo, con roturas. Tendón engrosado a la resonancia, con incremento de señal. Y el atrapamiento del nervio interoso posterior acá en la arcada de Froese. Este es un caso bien interesante que nos tocó ver, donde encontramos un nervio interoso posterior marcadamente engrosado. Se le pidió resonancia magnética y por el tamaño del campo del field of view pasó desapercibido y se informó como normal. Pero la ecografía nos dio esta imagen donde podemos ver absolutamente engrosado el nervio, con hiperemia en el perinervio y en relación a una pequeña resalte cortical que lo pueden ver acá, apenas se nota, del radio, que correspondía a un pequeño osteocondroma del radio, pero como son estructuras tan pequeñas, friccionaba al nervio y produjo esta irritación del nervio interoso posterior y que finalmente se resecó eso y el paciente se mejoró. Es un caso bien interesante porque en esto nos muestra cuál es la importancia que puede tener la ecografía versus la resonancia en estructuras que son extremadamente pequeñas. El nervio normalmente mide 1 milímetro o menos, y en este caso medía 2,5 milímetros. Y eso a la resonancia es muy difícil de ver. Este otro caso, como les decía, el nervio radial, que hay que examinarlo hasta la emergencia desde el canal de torsión humeral. Donde nosotros, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos el nervio radial normal, con patrón fibrilar normal, y acá el contralateral, donde está engrosado e hipocogénico. Y esto en eje largo. Bueno, para recordar, nos vamos a llevar que hay que evitar la anisotropía en el epicóndilo, como es una estructura oblicua. Como es una estructura oblicua, se da mucho la anisotropía y nos puede confundir con la epicondilitis. Siempre hay que evaluar el nervio interoso posterior, por todo lo que vimos recién. Siempre evaluar el nervio radial. Y siempre usar Doppler. Y si vamos a usar Doppler, hay que usar Power Doppler y no Doppler color, dado que la sensibilidad del Power Doppler es mucho más alta que el Doppler color. Y como en este caso no nos interesa saber ni la dirección del flujo ni la velocidad, tenemos que ocupar el Power Doppler. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Hacemos una pausa de unos 5 minutitos y regresamos con rodilla. Perfecto, gracias Germán, te esperamos. Gracias Germán, te esperamos entonces. Perfecto.